Y por cierto, les quería preguntar, ¿entraron ya al Classroom y vieron el canal donde están las sesiones anteriores? No había podido entrar. Ayer me llegó la notificación apenas, pero como estuve todo el día en la oficina, ya no lo pude revisar. Pero sí vi que lo subió. Ok, Daniel. Bueno, esto es por si en algún momento quieren hacer algún repaso del par de clases que llevamos. ¿Sale? Llevamos nosotros 2 clases, si no mal recuerdo, o ya, bueno, esta sería la tercera Sí, sí, o la esta sería la cuarta. tercera. Ok, sí, porque bueno, primero estaban con la maestra Ale Jurado, ¿no? Y estuvieron dos semanas con ella o 3. Pues en realidad nada más nos dio una clase de presentación Ujú, y fue una semana de descanso porque nos tocó puente y a la tercera semana ya nos presentaron con usted como nuestra nueva ujú, maestra. claro, ok. Bueno, nos vamos a tener que dar prisa y en algún momento les voy a pedir también otra reunión extraordinaria, pero ahorita todo va bien y sí nos va a dar tiempo de alcanzar la unidad 1 que estamos a punto ya de terminarla. Y bueno, hoy vamos a ver un cachito de esto que ven que les dije que nos faltaban los mecanismos de defensa de Melanie Klein, ¿sí? Entonces, buscando algo que fuera dinámico para ustedes, encontré, les digo, este otro video en ese canal de este chico que yo sigo y que me parece muy bueno. Encontré este otro repaso que me parece que no nos quita tanto tiempo, son 20 minutos. Y la verdad es que está muy bien explicado, si quieren, y si no les importa, se los voy a transmitir para que tengamos un mini repaso y ahora sí ya nos mudamos de Klein a Donald Winnicott. ¿Sale? Voy a compartir mi pantalla. Está bien, maestra. Ya la ven, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Muy bien. Sí, maestra. Bueno, la dinámica será la siguiente. Yo me voy a quedar por aquí. Si en algún momento no entienden algo, me avisan, por favor, paramos y explico el concepto. ¿Sale? Aquí estoy. No se lleva. Ah, no, y no se va a ver, perdón. Esperemos que así ya. ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha, maestra. Hola Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo paso por acá por el muro de Patreon para dejarles un video más sobre un tema que me han estado pidiendo mucho. He mencionado un par de veces en nuestras actividades, en el seminario y demás, el tema de la propuesta de Melanie Klein y la idea de sus posiciones, ¿no? La posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Así que bueno, paso en este momento para que dejarles algunas puntualizaciones, porque muchos de ustedes me comentaron que si bien están mucho más familiarizados con la propuesta de Freud, o con la de Lacan, no tienen tan en clara la idea kleiniana, la propuesta kleiniana, así que me gustaría dejarles algunos puntos, quizás a modo de introducción. Yo no me considero particularmente kleiniano, no sé demasiado la teoría de Klein, si bien estudié con kleinianos, y estudié Klein mucho antes de conocer a Lacan, no es una autora que yo maneje con tanta facilidad, ¿no? Así que bueno, tomen esto que les voy a decir como algunos puntos introductorios que pueden servirles para empezar a pensar la propuesta de esta autora tan importante del psicoanálisis a la altura de Freud o de Lacan, ¿no? Hablemos entonces de la posición esquizofrénica. ¿Se trabó el video o es mi computadora? Lo mismo iba a preguntar. Se trabó el Creo que sí video. se trabó.
Ya no se oye tampoco. ¿Ya lo ven de nuevo? Sí, maestra. Ok. La sensibilidad ¿Más o menos se clínica, trabó ¿no? De aquí? la posibilidad de recoger Ahí, datos sí. Sí, empíricos, sí, un más o menos. trabajo clínico bastante especial, según cuentan algunos, le valió el respeto de estar a la altura de esos otros dos analistas que sí se caracterizaron muchísimo por su erudición, ¿no? Como Freud y como Lacan. Klein quizás no tanto por ese lado, sino por la forma de escucha clínica. Eso es algo que siempre se le escucha decir a los kleinianos. Entonces, Klein observa que los niños, empieza a trabajar con niños y observa que los niños podían partir un objeto en dos, podían dividir un objeto en dos, ¿no? Es decir, disociarlo. ¿Qué significaba disociarlo? Que lo que hacía el niño era separar el aspecto bueno del aspecto malo del objeto. Y entonces Klein denomina a este mecanismo splitting, ¿no? Disociación. Y entonces en un texto de 1946, que lleva por título Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, propone la existencia de esta posición, una posición esquizoparanoide, ¿no? Ustedes saben que esquizo viene justamente de la división. Y paranoide, de la parte paranoica que esto implica, que ahora voy a explicarlo en un momento más, ¿no? Entonces, la idea básicamente es que esta estructura, ¿no? Esta posición organiza la vida mental en los primeros 3 meses de la vida del bebé, ¿sí? Fíjense que el pensamiento kleiniano está caracterizado por la idea de lo temprano, ¿no? Por el trabajo. Si bien es cierto que Freud ya había supuesto siempre el origen de la neurosis en elementos tempranos, en la infancia, siempre lo había deducido, por decirlo de alguna forma, del trabajo con adultos. Quizás exceptuando a Hans, que como tal tampoco es que Freud lo haya atendido, pero quizás exceptuando a Hans, todos los otros pacientes de Freud habían sido adultos. Pero él se había dado cuenta que había elementos de la vida infantil de los pacientes que tenían mucho que ver con sus problemáticas traumáticas, ¿no? Entonces, cuando muere Freud y la corriente psicoanalítica se divide en dos partes, ¿no? En el anafreudismo y en el kleinismo, el anafreudismo sostenía esta propuesta freudiana de que antes de los 4 años, 4 o 5 años, si no está finalizado el complejo de Edipo, no hay super-yo, por ende no hay represión, por ende no tiene sentido hablar de neurosis en niños. Y Klein, digamos, uno de sus grandes valores fue haber apostado por la atención de niños en una etapa de su vida muy, muy temprana. Entonces, por eso la propuesta, por ejemplo, de que si quieren lo hablaremos otros días, ahora no, del super-yo temprano, del yo temprano, ¿no? Del complejo de Edipo temprano, que bueno, son elementos necesarios teóricos para poder pensar su propuesta en psicoanálisis. Algún día, si les interesa, déjenmelo acá escrito y trabajaremos qué significa super-yo y Edipo temprano. La idea entonces es que la posición esquizoparanoide organiza la vida mental de los primeros 3 meses de vida del bebé, ¿sí? Y está constituida por ciertos elementos que me gustaría enumerar para ustedes. El primero sería una ansiedad persecutoria, ¿sí? Es decir, el yo teme todo el tiempo ser atacado. Ahí está, en esta cuestión persecutoria ustedes pueden ver la razón del título de paranoide, ¿no? Todo el tiempo lo que se supone es el yo siendo atacado por un objeto externo. No pierdan de vista que esta teoría es la teoría de las relaciones objetales. Entonces, todo se piensa en términos de relación objetal. Justamente por eso fue Lacan quien dijo que ese análisis estaba bien, pero estaba enfocado en lo imaginario, ¿no? Justamente porque lo imaginario en Lacan tiene que ver con la idea de la especularidad, que es tan importante en la teoría de Eigenland y Klein, ¿no? Y que quizás es tan importante en los primeros 3 meses de vida, la verdad, siendo sinceros. Entonces, esta ansiedad persecutoria lo que implica es que el yo todo el tiempo tema ser atacado, justamente por la proyección que el mismo yo hace de sus elementos negativos en el objeto, después teme que esos objetos vuelvan de manera retaliatoria hacia sí mismo. Eso ya lo voy a explicar en un ratito. El segundo elemento que tenemos que señalar de la posición esquizoparanoide es precisamente la relación con el objeto parcial, ¿sí? O sea, las relaciones en este momento de la vida o en esta posición se dan con objetos parciales. Parciales acá, eso genera un problema en psicoanálisis, ¿no? Porque puede surgir la confusión de la pulsión como parcial.
Acá yo creo que deberíamos pensarlo de una forma distinta. Me parece que objeto parcial acá significa, estrictamente hablando, un objeto, como decíamos hace un momento, disociado. ¿Cómo vamos? ¿Sí se escucha bien? ¿No se ha trabado todo bien? Sí, Sí se todo escucha bien. bien, maestra, nada más se quedó congelada la imagen, pero se escucha bien. Ay, pero no ven la imagen, no díganme estas cosas, porque aquí yo sí la estoy viendo. Se quedó nada más como Ahorita que se trabada, paró, pero pero sí sí se se oye. estaba escuchando bien. Ok, no, pero sí, sí, es interesante que lo vean. A ver, avísenme cuando pase esto, porfa, ¿sale? A ver, ¿ahí ya lo ven? ¿No? O Sí, sea, Sí, que la relación se da con un objeto ¿Ya parcial. se destrabó? ya. Sí. Ah, ok. Me dicen cuando se vuelva a trabar, si es que se vuelve a trabar. Gracias, chiquitines. Voy. Cualquier cosa, aquí estoy, ¿eh? Si entendieron lo de especularidad, lo de la empiria, ven que dijo empiria, no envidia, empiria, que viene de empírico. ¿Sí Ay, cacharon eso? no, no, yo me perdí, perdón. Bueno, lo dijo hace ratito que estaba hablando de las expresiones con las cuales trabajó Melanie Klein, y una de ellas fue trabajo por medio de la empiria, es decir, por medio de las experiencias, y ya de ahí se siguió. Perdón, pero en vez de decir envidia, porque así se entiende, dijo justamente empiria. Si quieres, le seguimos cuando termine el video, retransmitimos nada más este cachito para que se afiance la idea, ¿sale? Gracias. Parcializado. Es decir, por un lado, tenemos la relación del yo con un pecho idealizado, ¿no? Un pecho que hace todo bien, que alimenta, que da cosas buenas, que da amor, que da cariño, versus un pecho persecutorio, ¿no? Que no alimenta, que frustra, que persigue, que castiga, que elimina, y que esencialmente tiene la intención de matar, ¿no? Ese es el miedo, esa es la clave de la ansiedad persecutoria en este momento del desarrollo de la posición esquizoparanoide, ¿no? Son ansiedades de desintegración. Por eso es tan interesante la idea de lo primitivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no son las mismas ansiedades que le ocurren a un paciente neurótico, ¿no? Un paciente neurótico tendrá, en un sentido freudiano, ansiedades de castración, pero no ansiedades de desintegración, no la sensación de romperse y desaparecer y morir, ¿sí? Ven cómo esto, ustedes saben que a lo largo de los desarrollos post-freudianos se fue pensando cada vez más que cuanto antes se dan los momentos de frustración en la vida, más graves son las patologías que desencadenan, ¿no? Eso se pensaba abiertamente en la IPA. No sé si todavía sigue pensando lo mismo. Y un tercer elemento por el cual está constituido, además de la ansiedad persecutoria y de la relación de objeto parcial, es el hecho de que el yo se va a proteger con mecanismos que son muy intensos y mecanismos omnipotentes, ¿sí? Mecanismos defensivos, podríamos llamarlos, propios de esta posición esquizoparanoide. ¿Como cuáles? La disociación, la identificación proyectiva, la introyección y la negación. Quizás lo menciono más adelante, no sé si lo voy a mencionar dentro de esta exposición, pero, digamos, ustedes ya tienen que tener en claro que mecanismos como la disociación, la identificación proyectiva, la introyección y la negación son mecanismos bastante intensos y bastante omnipotentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estos mecanismos defensivos intensos y extremos justamente hacen referencia al tipo de ansiedad que están tratando de defender, ¿entienden? Por ejemplo, si la represión es un mecanismo para operar con la ansiedad de castración, frente a ansiedades más primitivas como estas, de desintegración, de desaparición, de eliminación, de ser devorado, los mecanismos defensivos también se vuelven muchísimo más intensos y mucho más extremos. Entonces, en realidad, ella consideró, Melanie Klein, tanto a esta ansiedad primitiva y a estos mecanismos defensivos de naturaleza claramente psicóticos, ¿no? Ella lo establece en esa forma. Es decir, son mecanismos que ella considera de naturaleza claramente psicótica. Y la ansiedad persecutoria es lo que les explicaba hace un ratito, es decir, el yo la experimenta como una amenaza constante de fuerzas que todo el tiempo están tratando de atacarlo, fuerzas que todo el tiempo tratan de atacar a ese yo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Digamos, cuando uno piensa en oposición, por ejemplo, la teoría kleiniana, en oposición a la teoría de Freud,
da la sensación de que hay un paso de desarrollo más. Quizás no el salto de Lacan, ¿no? Pero sí, que me refiero a la existencia del otro, el mundo simbólico, pero sí la posibilidad de pensar la interrelación entre el yo y el objeto, cosa que en Freud no está del todo esclarecida, digamos. Uno puede pensar en Freud a veces que, o uno a veces tiene la sensación en Freud, que la relación del yo con el mundo en Freud es una relación solipsista. Es decir, que de alguna forma el yo se relaciona con objetos fantasiados por sí mismo, ¿no? Como si hubiese una imposibilidad de la fantasía de atravesar y conectarnos realmente con otros objetos externos. A veces da esa sensación en Freud. Y en Klein ya se ve el paso a la importancia del objeto, ¿no? Es decir, ya no únicamente el objeto como una introyección fantasiada dentro de mi mente, sino también la existencia de un objeto externo que puede, por ejemplo, frustrar, ¿no? O puede, por ejemplo, dar cosas buenas. Entonces, estas ansiedades, tan primitivas y tan persecutorias, tienen un origen interno que podría ser quizás el punto más difícil de explicar y más criticable de toda la obra de Melanie Klein, que es la idea de la pulsión de muerte, ¿no? De forma innata dentro del individuo, y otro externo, que es, por ejemplo, el parto, experiencias traumáticas, frustraciones posteriores, ¿no? Incluso a veces también podríamos pensar la relación con los objetos, o sea, cómo fue la madre, cómo contuvo o no contuvo la madre, qué posibilidades de contención brindó al bebé y demás. La idea central, y por eso les decía que es uno de los puntos quizás más criticables, este de la pulsión de muerte, es que la pulsión de muerte, que sería como una especie de elemento innato, ya en Freud es bastante criticable esta idea, ¿no? Pero bueno, Klein la desarrolla a un punto muchísimo más importante todavía, la idea de la desmezcla de pulsiones de Freud. La pulsión de muerte, que es intrínseca al bebé, digamos que es innata la cantidad, ¿sí? Todo esto es problemático, ¿no? Por la idea de cantidad energética y demás, pero bueno, la cantidad de pulsión de muerte va a ser proyectada, digamos, para no mantenerla dentro de sí mismo, el bebé, el yo del bebé, que es un yo también primitivo, lo que hace es proyectar todas estas cuestiones de expulsión de muerte en el primer objeto externo. ¿Y cuál va a ser el primer objeto externo? Obviamente para Klein, el pecho de la madre, ¿no? Entonces se genera esta disociación que decíamos recién, entre un pecho bueno y un pecho malo. En este punto digo que es difícil de explicar y además es sumamente criticable porque es un elemento central de la teoría kleiniana. Es decir, Klein va a dar mucha importancia a la agresión dentro del psiquismo temprano. ¿Cuál es la función que va a tener la agresión dentro del desarrollo psíquico del bebé? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Klein la agresión, que en realidad es un efecto de la pulsión de muerte innata, se va a expresar en dos tipos de fantasías dentro del bebé. Una, las fantasías orales sádicas, que son básicamente devorar el pecho y devorar el cuerpo materno, y fantasías anales sádicas, ¿no? Que son atacar el cuerpo con excrementos, ¿sí? El hecho de las heces como misiles, que se ve tan claramente en el caso Dick, por ejemplo, que es un caso bastante conocido de la teoría kleiniana, y que el propio Lacan hace un comentario también al respecto. Entonces, recapitulando, la agresión, que es el efecto de la pulsión de muerte innata en el organismo, todo esto entrecomillado, produce dos tipos de fantasías. Fantasías orales sádicas, que sería devorar el pecho y devorar a la madre y morder, todo lo que sea morder, destruir, rasgar, ¿no? Toda la cuestión oral. Y anales sádicas, toda la cuestión del excremento, ¿no? O sea, con la caca y con el pis atacar, utilizar, esto sí está bien planteado en la obra freudiana, por ejemplo, ¿no? Utilizar las heces como un modo de control, ¿no? Como un modo de controlar al objeto. Porque no pierdan de vista, como bien dice Lacan, en realidad la clave de la etapa anal es que la demanda por el control de esfínteres es una demanda del otro. Entonces es el primer momento donde el niño puede empezar a plantear una revancha frente a la demanda, ¿no? O sea, decir, me cago acá porque no te voy a hacer caso, ¿sí? Y no voy a hacer donde vos querés que haga, voy a hacer donde yo quiera hacer. Me parece que la clave de la disociación es que
digamos, la clave de disociación como mecanismo fundamental de la posición esquizoparanoide es precisamente que el bebé va a percibir tanto al mundo externo y a sí mismo como dividido en dos partes, y este para mí es el punto central, en dos partes que son irreconciliables, son inconciliables. Es decir, el elemento bueno y el elemento malo están completamente polarizados. Esto es algo que uno ve muy frecuentemente en los pacientes graves. Cuanto más grave es el paciente, más tienden a tener este tipo de polarizaciones. Entonces, cuando el objeto está en una posición idealizada y buena, es como el mejor objeto del mundo, y cuando frustra, enoja y molesta y no hace lo que uno quiere, es el peor objeto del mundo. ¿Sí? Entonces, son claramente dos posiciones separadas. Ahora, eso sucede también en el bebé. ¿Sí? O sea, esta disociación será propia del mundo externo y también será propia del bebé en tanto tal. La idea de Klein, que si bien ustedes saben que ella se analizó con Abraham, entonces en realidad es una seguidora de Abraham, y Abraham ya había subdividido las etapas psicosexuales de Freud, supongo que esto ya lo saben. Me parece que hay un paso interesante entre las etapas freudianas y las posiciones kleinianas, ¿no? Es decir, la posición kleiniana te permite la idea pendular de volver, ¿no? De pasar de una a otra. Incluso un paciente adulto neurótico, en ciertas situaciones que le generan ansiedad, puede moverse de una a otra. Entonces, la idea general es que a medida que avanza el desarrollo, esta estructura esquizoparanoide evolucionaría, ¿no? Hay momentos... ¿Cómo van? ¿Se escucha todo bien? Sí, maestra. Se maestra, trabó un todo bien. ratito, creo. Ok, avísenme, porfa. Todo bien, se vio bien, maestra. Ok, ¿y por qué entraron apenas ¿Quién acaba de entrar? Bueno, ustedes saben, dos chicas acaban de entrar ahorita. Creo que una fue Shannon. Fui yo, maestra. Ok, ¿por qué hasta Sí, yo también, maestra. Entré desde el Estaba- inicio, pero es que me sacaba de la sesión. ¿Y eso? ¿Qué habrá sido? Es que tengo fallas con mi internet y me saca cada ratito. Ok. ¿Y tú, Shannon? Maestra, me confundí de liga y estaba esperando en otra. Lo siento. Ok. Bueno, pues por hoy no les pongo la falta, pero ya cuando entran tan tarde, sí se va directo a falta si no me justifican por qué, ¿sale? Igual Braulio, ¿por qué hasta ahorita? ¿Quién eres, Braulio? No te reconozco, no te había visto por acá, creo. ¿Si andas por acá? ¿Braulio? ¿Sí es de este grupo, Braulio, chicos? ¿Chicas? Sí, maestra. Sí, Maestra. este Y grupo. maestra, de hecho lo acaba de incluir en el grupo de WhatsApp la semana pasada. Ah, es él. Ok. Sí, Bueno, ya ni modo. Ya también entró bien tarde. Ok. Bueno, vamos a continuar porque apenas va a dar tiempo con los videitos. en los cuales estos objetos que son tan claramente disociados se integrarían, ¿no? ¿Por qué? Porque así como hay proyección de la pulsión de muerte en el objeto externo que lo vuelve un objeto persecutorio, también es verdad, digamos, podríamos decir que también es verdad que hay momentos en los cuales el objeto es bueno, ¿no? O sea, que mamá cuida, mamá calma, mamá alimenta, mamá da cosas buenas, mamá contiene mentalmente. Y entonces hay algo de ese objeto bueno que también puede introyectarse. Lo interesante es que la introyección del objeto bueno fortalece al yo, a ese yo que es tan primitivo y que también está tan incidido, y le permite de alguna forma tolerar la ansiedad sin tener que proyectarla. ¿Entienden? Le permite tolerar la ansiedad de sentimientos destructivos sin tener que necesariamente proyectarla en el objeto. Es una de las características centrales, digamos. Otra cosa que ustedes van a encontrar de diferencia entre un paciente más grave y un paciente menos grave es que el paciente menos grave puede tolerar estas ansiedades persecutorias cuando las tiene adentro, cuando él mismo tiene fantasías de destrucción. ¿Sí? En cambio, un paciente más grave rápidamente lo que hace
es proyectar estas fantasías en el objeto. Entonces, claramente se vuelve algo paranoico, ¿entienden? Esto ya lo había descrito Freud muy bien cuando trabaja el problema de la paranoia, cómo funciona como un mecanismo proyectivo, ¿no? O sea, uno proyecta las fantasías agresivas inconscientes en el objeto y después el objeto te viene a matar. Entonces, la idea es que estos aspectos ya pertenecerían un poco más a la posesión depresiva, y cuando nosotros los vemos clínicamente también podrían hacernos pensar en un paciente que está mejorando en análisis, ¿no? Es decir, que de pronto se empieza a introyectar cosas buenas del objeto, y entonces el yo se vuelve más fuerte para tolerar la ansiedad sin proyectarla, para poder sentirse mal, para poder tener fantasías agresivas, sin tener que necesariamente proyectarlas en el objeto, ¿no? Ahí podríamos estar viendo el paso o el inicio del paso hacia una posición más depresiva. Y de hecho, hay un elemento fundamental, y es que los factores externos también tienen una incidencia en el proceso del desarrollo psíquico, ¿no? O sea, las experiencias buenas van a fortalecer la confianza en el objeto, y las experiencias malas, ¿no? Experiencias de temor o experiencias de persecución, refuerzan abiertamente los mecanismos esquizoides. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba, teníamos una profesora que era kleiniana, y ella nos ponía el ejemplo de una paciente, fíjense qué tremendo esto, que su madre, ella era una bebé, y cuando lloraba, la madre se angustiaba tanto por el llanto de la bebé, que lo que hacía era salir al patio de la casa, poner la cuna afuera de la casa, con la bebé llorando, y ella entraba, y cerraba la puerta, ¿no? Entonces la bebé lloraba, y lloraba, y lloraba por horas. Lloraba por horas, por hambre, por frío, por lo que sea que tuviera, porque necesitaba que la cambiaran, por lo que sea, pero ven, o sea, lo que trato de decir con esto es que no le quitemos el peso a los factores externos, porque también pueden implicar factores como esto de temor, puede generar un reforzamiento de los mecanismos esquizoides. Así que bueno, por acá voy a dejar la primera parte de la presentación. Estuvimos hablando un poco de la posición esquizoparanoide. Si les interesa, déjenme mensajes, y hablamos también de la posición depresiva. Muchas gracias a todos Patreons. Les dejo esto en el muro de Patreon y probablemente después lo compartiremos en YouTube para el resto de las personas. Espero sus dudas, preguntas y comentarios, y nos vemos en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿Quedó un poquito más claro cómo se hacen estos mecanismos? A mí se me hizo más Ya interesante y que me quedó un poquito más claro. Muy bien, y ya empezó a hablarnos acá de los mecanismos de proyección, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, y reforzó lo que veníamos viendo de lo que hablaba Melanie Klein del pecho bueno y el pecho malo. Ujú. Como que me lo reforzó un poco más. Cierto, ¿no? Cuando escuchamos a alguien más darnos otros ejemplos, como que se nutre la cosa, ¿no? Y también creo yo muy importante que por acá nos empezó a hablar de esta cuestión, bueno, no nos empezó, ya lo habíamos visto, pero nos ahonda un poquito más en la cuestión de las pulsiones sádicas orales y las anales, y queda también un poquito más explicado, ¿no? Porque todo esto se va a relacionar entonces con los mecanismos de defensa, ¿vale? Bueno, entonces esa fue la posición esquizoparanoide. Ahora vamos a ver la posición, perdónenme, la depresiva, creo que esta está demasiado fuerte, esperen. Ok, ¿ya ven la pantalla? No. No, No, Todavía no. Ahí está, ¿no? ya. Listo. Perdón, ¿eh? Ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con lo que venimos planteando hace un par de videos ya, que es la propuesta de Melanie Klein en torno al psicoanálisis, las ideas principales de la autora que surgieron en los talleres de discusión, y bueno, hemos destinado algunos videos para hablar sobre eso.
En este caso vamos a hablar sobre la posición depresiva, porque ya hablamos sobre la esquizoparanoide y sobre algunos mecanismos defensivos, así que hoy vamos a destinar este video a hablar sobre la propuesta de la posición depresiva en la propuesta clínica de Melanie Klein. Así que bueno, sin perder más tiempo, adentrémonos en el tema, tengo mis notas acá, vamos a ir articulándolas un poco como siempre para tratar de referirnos de la forma más puntual posible a las propuestas de la autora. La idea de posición depresiva es descrita por primera vez por Klein en 1935 en un texto que llevó por título Una contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. Es el primer lugar donde van a encontrar la idea de posición depresiva. Y lo interesante es que, según Melanie Klein, se produce entre los 3 y los 6 meses de edad, a continuación de la posición esquizoparanoide, ¿no? Por supuesto, esta idea de a continuación la tienen que tomar entre comillas, porque, como ya dijimos varias veces, lo interesante de la propuesta de Klein, a diferencia de la idea de las etapas en Freud, es que las posiciones no implican necesariamente la superación de una sobre otra. Es decir, no es que uno alcanza la posición depresiva y entonces nunca más vuelve a tener conflictos de tipo esquizoparanoides, sino que la posibilidad de la posición te brinda el hecho de poder avanzar y volver para atrás todo el tiempo, ¿sí? Es muchísimo más parecido a un movimiento pendular entre dos lugares que a el avance de etapas, por ejemplo, la propuesta de las etapas psicosexuales en Freud, ¿no? La idea es que igualmente, como ya vimos cuando trabajamos la posición esquizoparanoide, el bebé en cuanto nace, los primeros meses de vida, está casi completamente poblado por una posición esquizoparanoide, y a medida que va avanzando el tiempo, empiezan a aparecer estas cuestiones ya más depresivas, ¿sí? Entre los 3 y los 6 meses de edad, como decíamos recién. Lo interesante de la ansiedad depresiva en oposición a la ansiedad esquizoparanoide, que tenía mucho más que ver con la cuestión de la persecución, la desintegración, es que esta ansiedad depresiva está caracterizada por un yo que siente culpa, ¿sí? Es decir, tiene la gran capacidad de sentir culpa, temer por el daño que le ha hecho el objeto originalmente, y ya no solamente sentirse mal en el sentido retaliatorio de, bueno, como yo agredí al objeto o lastimé al objeto, algo de ese objeto va a volver y me va a castigar, sino estrictamente culpa por el objeto como tal. Y esa es una diferencia fundamental entre esta posición y la anterior, la que anteriormente trabajamos. Es decir, se empieza a desarrollar la capacidad verdaderamente de sentir culpa por el objeto, ¿sí? No una culpa retaliatoria, ni una culpa persecutoria, por ejemplo, sino realmente una culpa que está basada estrictamente en el daño que yo le he hecho al objeto y sentirme mal estrictamente por ese daño, ¿no? Para eso, obviamente, lo que se tiene que ir generando es que se pueda pensar, se puede empezar a integrar la totalidad de los objetos. O sea, ya no se vincula ese yo con una madre parcial, por ejemplo. El yo empieza a vincularse con una madre total. ¿La madre parcial cuál quedamos que era? ¿Se acuerdan? La madre parcial es antes de que se dé cuenta de que los dos pechos es para de un solo objeto, ¿no? Exactamente, muy bien. Y esto implica que ese objeto va a tener aspectos buenos y también va a tener aspectos malos. Es decir, el yo ya no necesita escindirse, ya no necesita dividir para poder tolerar la coexistencia de elementos buenos y elementos malos, sino que ahora puede integrarlos en el mismo objeto. Darse cuenta que todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Es decir, que la idea de que por un lado está todo lo malo y por otro lado está todo lo bueno es una idea realmente fantasiosa. La verdad es que cuando uno se vincula con un objeto en este sentido depresivo, en el sentido total, lo que se da cuenta es que la gente tiene cosas buenas y cosas malas también. Y eso empieza a desarrollarse cuando arranca esta posición depresiva, ¿no? Por eso podríamos decir que la posición depresiva está caracterizada por un aumento de procesos de integración. Los objetos empiezan a integrarse mucho más de lo que estaban en la posición esquizoparanoide. Ahora,
así como vimos varios mecanismos de defensa primordiales en la posición esquizoparanoide, tendríamos que decir que quizás el mecanismo de defensa principal de la posición depresiva sea la reparación. Es decir, la posibilidad de atender y de preocuparse por el estado del objeto. Es decir, cómo está el objeto al que yo anteriormente maltraté. Recuerden que habíamos visto que quizás una de las formas de lidiar con el hecho de haber lastimado al objeto podía ser ciertos mecanismos maníacos en los cuales yo podría fingir que el objeto no me importa, ¿no? O sea, destruí ese objeto, pero ¿qué me importa si ese objeto no es importante? A mí no me interesa, me da lo mismo. Una parte interesante de la posición depresiva es que requiere de la reparación. O sea, uno realmente, porque fíjense cómo todo va encajando con todo, ¿no? Por un lado, uno empieza a sentir culpa por el daño que le hizo al objeto. Por otro lado, empieza a entender que el objeto que uno dañó también es el objeto bueno. Es decir, los aspectos negativos que uno atacó del objeto en cierto momento forman parte de la integración total del objeto. O sea que, de cierta forma, cuando atacaste también lo bueno que tiene el objeto. Y se empieza a dar la posibilidad de integrar esos dos elementos. O sea que ya no hace falta escindir el objeto bueno del malo para solamente atacar al malo y no sentir culpa por lo bueno. Uno empieza a poder integrar, y en esa integración viene la posibilidad de reparar también. O sea, cuando uno se da cuenta que lastimó al objeto que por un lado tenía aspectos negativos y uno los atacó y los destruyó, pero al mismo tiempo ese objeto tiene aspectos positivos, puede darse cuenta de que uno es capaz de reparar el daño que hizo, ¿no? Es decir, poder prestar atención, poder preocuparse por cuál es el estado actual del objeto, cuál fue finalmente la dimensión del ataque que yo generé. O sea, ustedes piensen que en términos generales, cuando los pacientes suelen estar en posiciones más esquizoparanoides, atacan al objeto, lo destruyen, y después, con tal de no ver el daño que causaron sobre la otra persona o sobre el objeto, prefieren, por ejemplo, desaparecer, no verlo nunca más, ¿no? Hay gente que lastima y se aleja, precisamente porque lo que no puede tolerar es observar el daño que generó. Entonces, un buen indicador de una posición bastante más depresiva es el hecho de poder darse cuenta, poder acercarse al objeto y evaluar cuál es el estado del objeto. Es decir, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en una paciente que atendí hace muchos años, que terminaba sus relaciones, nunca podía terminar las relaciones de una forma, digamos, sentándose con la persona y diciéndole, ya no te quiero más. Siempre lo que hacía era, la terminaba engañando con alguien más, ¿no? Entonces, lo interesante para pensar este ejemplo es que en el momento en el cual ella engañaba a esa persona y esa persona se daba cuenta y quedaba completamente lastimado, ella desaparecía. O sea, nunca más se volvían a ver. Esa era la forma bastante delirante de terminar la relación. ¿Entienden? ¿Por qué no podía volver a encontrarse con su expareja después de que habían terminado? Precisamente porque lo que no podía enfrentar era el daño que le había generado. Daño que era la única manera en la cual ella podía separarse, ¿sí? No había otra forma en la cual ella pudiera decirles, bueno, mira, esto ya no funciona, ya no me gusta, ya no tengo ganas. Necesariamente tenía que hacerlo así. Pero además de hacerlo así, no podía después volver a observar cuál era el estado actual del objeto, porque no podía preocuparse por el estado actual del objeto, porque lo que no lograba era tolerar la ansiedad que le generaba el daño que le había hecho a la otra persona, ¿no? Entonces fíjense cómo es mucho más característico de una posición depresiva poder volver al lugar donde fue la batalla y ver el daño que uno hizo, sobre todo para repararlo, ¿no? Básicamente para repararlo. Por eso en la posición depresiva, la preocupación central del yo, y esto es algo sumamente interesante, está en cuidar y en preservar los objetos. Cuidar y preservar los objetos de ese yo, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar automáticamente que los mecanismos defensivos que habíamos visto en la posición esquizoparanoide, que justamente estaban caracterizados precisamente por la omnipotencia, empiezan a perder importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hace falta denigrar al objeto, ya no hace falta hacer como que el objeto no me importa, ¿no? Despreciarlo, todo lo que ya vimos, porque en realidad uno ahora es capaz de cuidar y de preservar esos objetos, de preocuparse. El yo realmente está preocupado
por qué le genera a los objetos en tanto tal y en qué estado se encuentran los objetos en tanto que tales. Por eso es que la reparación tiene acá una importancia tan primordial. Es decir, porque así como en su momento se dañó a los objetos, ahora lo que se necesita es que el yo vuelva a ver esos objetos y les suministre amor y cuidado para repararlos, para arreglar el daño que generó. Lo interesante es que para poder lograr eso, uno tiene que ser capaz de tolerar el dolor psíquico y la culpa que generaron ya sean las fantasías agresivas o las acciones agresivas que uno tuvo hacia los objetos, ¿no? Es decir, fíjense que lo importante de la posición depresiva es la capacidad de tolerar la culpa de lo que uno hizo, ¿sí? El dolor psíquico que genera y la culpa que genera para poder estar ahí y pedir perdón. Básicamente se trata de la idea de poder pedir perdón por lo que uno hizo. Y para poder pedir perdón por lo que uno hizo, uno tiene que primero poder tolerar que lo hizo, ¿no? Es decir, uno de los elementos fundamentales para poder lidiar con esto en la posición esquizoparanoide es especialmente la proyección. Cuando alguien lo acusa a uno de haber dañado un objeto, uno automáticamente lo que hace es proyectar ese daño en otra persona. Yo no fui, fue tal. Yo no fui, fue la situación. Yo no fui, yo no tuve nada que ver. La clave es que yo no fui, ¿sí? Uno escapa de manera bastante maníaca al hecho de la culpa y el dolor que le generaría saber que fue uno quien lo hizo. Lo interesante de esta posición es que para poder estar acá el mayor tiempo posible, es necesario que uno pueda tolerar ese dolor y tolerar la culpa, ya sea por las fantasías o por las acciones agresivas que uno llevó a cabo sobre el objeto, y eso es lo que implica su posibilidad de reparación, ¿no? Incluso piénsenlo en el sentido, como lo plantea Klein, de la cuestión infantil. Lo que logra hacer el niño es aceptar el amor y la dependencia hacia los padres, ¿no? Un elemento que en la posición esquizoparanoide se trata de eliminar todo el tiempo, la sensación de dependencia del objeto. Entonces, de alguna forma también uno lo que empieza a aceptar es justamente el desamparo del yo, o sea, darse cuenta que uno está desamparado. Por eso es que los celos como tal son propios de la posición depresiva, ¿no? Porque uno se da cuenta, ¿qué significan los celos? Darse cuenta que en realidad el objeto no me pertenece totalmente. Y no tener necesariamente que responder a eso de una forma maníaca, sino poder aceptar que el objeto no me pertenece del todo y por ende puedo celarlo, ¿no? Puedo temer que se vaya con otra persona que no sea yo. Y lo interesante también de esta posición es que se empieza a generar, seguramente ustedes ya lo habrán pensado mientras lo estábamos detallando, justamente un vínculo mucho más realista. Esto obviamente hay que tomarlo con pinzas, ¿no? No pierdan de vista que estamos hablando de la perspectiva kleiniana. Si lo empiezan a analizar desde otros lugares, el problema de lo realista es complicado, ¿no? Pero piensen desde la perspectiva de Klein que uno empieza a tener un vínculo mucho más realista con el mundo. Es decir, un vínculo que tiene muchísima menos distorsión por culpa de las fantasías. Acuérdense que el gran problema de la fantasía, de la proyección e identificación proyectiva, es que empieza a alterar la relación con el mundo. O sea, uno ya no sabe de dónde vino la agresividad. Entonces, en apariencia, según dice Klein, en la posición depresiva hay menor énfasis en estas fantasías agresivas y lo que se logra entonces es un vínculo más realista con el mundo. ¿Qué significaría en este contexto un vínculo más realista con el mundo? Un vínculo que pueda aceptar que el mundo, digamos, todos los elementos del mundo están cargados de aspectos tanto buenos como malos. Es decir, lograr una integración del mundo. Integración no en el sentido del que el mundo hace uno, ¿no? O sea, no en el sentido de mundo de Lacan, sino en el sentido de poder darse cuenta que todos los elementos con los cuales nos relacionamos, en realidad están armados tanto de una parte buena y una parte mala. Es decir, de una parte que nosotros podemos querer y otra parte que podemos no querer. Y eso no implica necesariamente que uno los tenga que escindir, que uno los tenga que dividir, ni que uno tampoco tenga que dividirse para poder tolerar eso, sino que uno se va dando cuenta que es posible que un elemento incluya algunas cosas buenas y otras cosas malas, ¿no? La cuestión de lo depresivo tiene que ver justamente con el problema del duelo, ¿no? Con la posibilidad de la pérdida del objeto, con poder aceptar que uno puede perder el objeto, aceptarse uno mismo como dependiente del objeto y saber que cuando las reglas del juego están así planteadas,
también entonces yo puedo perder ese objeto, ¿no? Ese objeto que tanto quiero y tanto necesito. Entonces, lo que plantea Klein acá es que el duelo a lo largo de la vida, digamos, cuando se van generando duelos, pérdidas de personas o de situaciones o cosas que uno quiere, cada vez que uno tenga la pérdida de un ser querido, por ejemplo, eso lo que va a reactivar es la posición depresiva infantil, ¿sí? Es como si cada duelo después reactivara esta posición depresiva infantil inicial de este momento de la vida, ¿no? Lo que se revive, dice Klein, una y otra vez en el duelo, es justamente la pérdida de la madre como un objeto amado. Cada vez que perdemos a alguien, se vuelve a revivir esta forma depresiva de haber perdido a la madre en su momento. Y bueno, lo cual obviamente ustedes tienen que llevar a pensar que cómo se vaya a afrontar ese duelo, es decir, la manera en cual se afrente el duelo durante la vida, va a depender de cómo haya sido resuelta esa posición depresiva infantil, ¿no? Es decir, si estamos hablando de alguien que fue capaz de poder tolerar abiertamente el hecho de perder al objeto, quizás ese duelo se pueda llevar a cabo de una forma mucho más exitosa que a alguien a quien le cuesta perder cosas, ¿no? Que la única forma, por ejemplo, volvamos al ejemplo de mi paciente, ¿no? Que la única forma de perder cosas es terminar mal. Vieron que hay gente que la única forma que sabe de terminar es terminar mal. Bueno, tiene que ver justamente con este elemento, ¿no? Es decir, con la posibilidad de no saber perder sin destruir el objeto. No saber perder sin hacer como que no le importa el objeto. No saber perder sin lastimar al objeto, ¿no? Entonces, bueno, el problema que se empieza a generar después a lo largo de la vida con los duelos es que uno tiene solamente dos posibilidades, es decir, o quiere el objeto y entonces sufre infinitamente por esa pérdida, o en realidad trata siempre todo el tiempo de despreciarlo para que cuando esa pérdida se genere no le vaya a uno a doler. No estamos hablando solamente de la muerte, ¿no? Estamos hablando de cada vez que uno pierde un ser querido, incluso cuando una relación se termina. Todas las personas que trabajan las cuestiones de duelos y todas las cuestiones de tanatología que en estos últimos años se han incrementado tanto, sostienen más o menos esta misma idea que ya plantea Klein, ¿no? Es decir, que en realidad cómo se lleve a cabo ese duelo tiene mucho más que ver con la naturaleza de la relación que con el duelo en tanto que tal, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Klein es justamente eso. Cómo se lleva a cabo un duelo va a tener mucho más que ver con el tipo de posición en el que cada persona se puede ubicar para mantener relaciones con los objetos, más que con el hecho de que el objeto esté perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque se habilita la posibilidad, que esto está bastante bien trabajado en el texto de Freud, donde trabaja, por ejemplo, la cuestión del Fordá, en la simbolización. Es decir, la simbolización es la posibilidad de reemplazar la ausencia del objeto, ¿no? El objeto en tanto tal ya no está más, y podemos reemplazarlo por un símbolo del objeto, ¿sí? O sea, crear un concepto, crear un recuerdo, crear algo que logre mantenernos tranquilos mientras el objeto vuelve. ¿Entienden? Sin tener que hacer lo que pasaría en la posición esquizoparanoide, que es escindir al objeto, atacar al objeto, empezar a pensar que el objeto es malo, que no viene porque entonces me abandonó, que no viene porque no me quiere, que no me alimenta, que me deja sufriendo, ¿sí? Todas esas formas maníacas de controlar esa agresividad y ese enojo, en la posición depresiva se suplen por la simbolización. Es decir, uno puede armarse un símbolo mental, un concepto mental o un recuerdo del objeto y usar ese objeto en el tiempo en el que el objeto real no está, todavía no aparece. Entonces, eso es lo que permite, por ejemplo, es tolerar la distancia, ¿no? Pero que hay gente que cuando establece una relación con otra persona no se puede separar. Es decir, si están juntos, están pegoteados. Y si no están pegoteados, se pelean, ¿no? Son las dos opciones que hay. ¿Por qué? Porque lo que no logran tolerar es la distancia. Esta distancia, no quiero pasar un aspecto ampliamente winnicottiano, pero sí tiene que ver con una distancia transicional. Es decir, con una distancia que no le pertenece ni al yo ni al objeto, sino que es una distancia entre medio
y permite la posibilidad, por ejemplo, de seguir amando al objeto aunque el objeto esté ausente, ¿no? Esto es algo sumamente característico. Por eso digo, esta gente que si están bien, están pegados. Y si están separados, entonces se pelean. ¿Por qué? Porque lo que no logran tolerar es estar bien estando separados. Lo que no logran hacer es generarse una simbolización del objeto que le permita saber que aun cuando no esté presente en este momento, el objeto me sigue amando, ¿no? O sea, porque la fantasía de ausencia del objeto, lo podría definir en estos términos, es, si el objeto no está en este momento acá es porque no me quiere, ¿no? Entonces, ¿cuántos pacientes, o incluso cuántos de ustedes mismos, no pasan por este tipo de problemas? Es decir, no logran tolerar el hecho de la ausencia del objeto sin creer que el objeto no los ama. La posibilidad para lograr eso en la posición depresiva es la simbolización. Es decir, lo vuelvo por una vez más y seguimos. Lograr crear un concepto, un recuerdo del objeto que nos permita a nosotros esperar, que nos permita tolerar la ausencia del objeto sin tener que sufrir, destruirlo o manejarlo de manera maníaca, ¿no? Por ejemplo, ahora me estaba acordando la historia de otro paciente que también atendí hace muchos años. Este hombre, su mujer trabajaba viajando. No me acuerdo en qué trabajaba exactamente esa mujer, pero viajaba frecuentemente. Entonces, este hombre siempre me decía que en realidad él amaba a su mujer y no tenía ningún problema, en tanto que pareja, no tenía ningún problema. Pero cada vez que la mujer se iba, él la engañaba con una prostituta, ¿no? Cada vez que la mujer se iba de viaje, él iba con prostitutas todo el tiempo. Y cuando le preguntabas por qué, si era por una especie de, no sé, necesidad sexual, algo en ese sentido, o porque no la quisiera la mujer, o porque la relación con la mujer no estaba bien, o porque las relaciones con la mujer no estaban bien, decía, no tiene nada que ver con eso. Es como una forma de tolerar la ansiedad, ¿entienden? Frente a la fantasía de que la ausencia del objeto implica que el objeto no la quiera, él rápidamente le engaña con una prostituta. Entonces, ¿qué hace de esa forma? Compensar, ¿sí? Compensa las sensaciones de abandono, compensan las sensaciones de que el objeto ya no lo quiere. En una posición más depresiva, uno podría saber que el objeto se fue y va a volver, que está trabajando y va a volver, que está de viaje, pero que te sigue amando, no hace falta que le engañes, ¿sí? Y entonces, digamos, lo que podríamos decir, ya para finalizar, de esta posición depresiva, es que el yo tiene una mayor capacidad para afrontar los impulsos agresivos, ¿no? Es un yo un poco más armado, y ya puede afrontar esos impulsos agresivos, que ya vimos que en la propuesta de Melanie Klein tienen a veces una causa interna y otras veces una causa externa. No voy a meter demasiado de eso, pero el yo también, digamos, como tiene esta capacidad de afrontar, lo que logra hacer es precisamente tolerar también la exigencia de sentimientos amorosos, ¿no? Ya no tiene tanto miedo de sentir amor por el objeto, ¿sí? Entonces, ese amor que siente por el objeto también lo que le permite es afrontar los impulsos agresivos que tiene justamente frente al objeto. Entonces, ¿qué logra hacer? Asumir una responsabilidad psíquica por todos los actos, ¿sí? Ya no hace falta, como les decía hace un rato, ya no hace falta proyectar las cosas en el exterior, porque uno puede aceptar responsablemente los propios actos, ya sean actos reales, digamos, cosas que uno realmente le hizo al objeto, o incluso fantaseados. Entonces uno ya es capaz de aceptarlos, aceptar que eso puede además provenir de mí, aunque sea una idea negativa y destructiva sobre el objeto, puede además provenir de mí, la puedo aceptar en el sentido freudiano de la responsabilidad moral del sueño, ¿no? Acá yo diría la responsabilidad moral de las fantasías inconscientes, y entonces eso lo que logra hacer es cambiar precisamente el destino mental, porque como ya no hace falta proyectar los elementos negativos en el exterior ya tampoco se vuelve persecutorio, ¿sí? Uno logra poder integrar también no solamente los elementos del mundo que arman objetos totales, sino que ahora el yo también es capaz de integrarse y de armar un yo integrado. Integrado significa que tiene frente al objeto sentimientos amorosos y positivos, y también sentimientos odiosos y negativos. Y aún así logra tolerarlos, ¿sí? O sea, ya no hace falta, cuando tiene esta sensación,
Porque ¿qué es lo que le pasaba a este hombre del ejemplo? O sea, él no lograba aceptar, no lograba tolerar que cuando la mujer no estaba lo seguía queriendo, entonces proyectaba eso en la mujer, entonces fantaseaba que ella lo engañaba, entonces él le engañaba primero, ¿no? Todo ese constructo de elementos se logra evitar porque al estar el yo en un estado un poco más fuerte, puede tomar responsabilidad por esas fantasías y darse cuenta que son fantasías propias, que surgen de su propia inseguridad. Y entonces ya no hace falta proyectarlas en el afuera, ni hace falta actuarlas yendo directamente con las prostitutas. Entonces eso, en cierto sentido, lo que logra hacer es cambiar el destino mental. Ahora, ¿por qué quiero ser muy claro en este elemento? Porque no se trata de que una vez, esa es una pregunta que muchos de ustedes me mandaron y es interesante que lo dejemos aclarado. No se trata de que una vez que uno entra en la posición depresiva se terminan todas las cuestiones esquizoparanoides, ¿no? Digamos, no es que uno pasa de nivel y una vez que llega al siguiente nivel ya está. Lo interesante de las posiciones, lo vuelvo a decir, es que en realidad, dependiendo de diferentes momentos, situaciones de la vida, diferentes ansiedades, uno puede oscilar entre una posición y la otra. Entonces, haber alcanzado a los 6 meses la posición depresiva no implica que después, en la vida de un adulto neurótico, no utilice mecanismos esquizoparanoides cuando siente ansiedades quizás mucho más primitivas, ¿no? Ya no ansiedades de pérdida del objeto, sino ansiedades más persecutorias o ansiedades de desintegración. Entonces, no me gustaría que se queden con la idea de que son escalones o que es una meta a la que uno llega, sino es más bien una forma dinámica de entender el funcionamiento mental, lo que propone Melanie Klein, y por eso la idea pendular de las posiciones. Bueno, espero haber sido claro. Déjenme todas sus dudas, preguntas y comentarios, como siempre, acá abajo en la descripción del video, y yo los veré seguramente en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien. Ok, bueno, queda un poquito más clara entonces ahora esta posición. Sí, maestra. Ok, antes de seguir quería preguntarles, ¿qué tanto comprendemos ya cuáles son las instancias psíquicas para Freud, primero que nada, que es anterior a Melanie Klein y a Donald Winnicott, que también lo vamos a ver por acá? ¿Qué tanto han estudiado ya a Freud en la carrera? ¿Qué tantas veces lo han visto? ¿Ya se comprenden la primera y la segunda tópica, más o menos? Sí, A ver, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es el ello? son los impulsos, digamos, las pulsiones innatas. Ujú. ¿Qué más? ¿Cómo están esas pulsiones innatas, Blanca? Pues digamos que es como lo primero que, digamos que uno quiere hacer, como que el ejemplo es no tiene una mediación, pues si, por ejemplo, en la clase, yo tengo ganas de ir al baño, no me puedo aguantar porque mi primer impulso es ir al baño, pero ya aparece otra instancia que ayuda a mediar, digamos, a este impulso, a esta primera cuestión de responder a la necesidad de manera inmediata, ¿no? No me hago pipí en mi lugar porque ya entiendo otras cosas. Digamos, el impulso sería cubrir con la necesidad de hacer pipí, por ejemplo, ¿no? Ese sería como como el ello, ¿no? Como la pulsión. Ok, sí, va por ahí. Bien, ok. A ver, Daniel, ¿te escucho? Sí, maestra, yo le decía que tengo aquí apuntado de nuestro semestre anterior Ajá. que el ello opera según el principio del placer. Obviamente, si no se ve Sí, restringido por la realidad, sí. está en busca el ello de una gratificación inmediata.
Por ejemplo, hablando ya directamente con los bebés, bueno, de los bebés, un bebé recién nacido llora para que satisfagan sus necesidades, o sea, que le den de comer o que le cambien el pañal o algo así. Digo, eso así lo puedo aterrizar ahorita con lo que estamos viendo de Melanie Klein con el ello. Ah, claro, muy bien, interesante. Y también te diría Piaget que ese mismo bebé también llora para comunicarse y no nada más sus necesidades inmediatas, sino también sus incipientes emociones, ¿no? Qué bueno que sí tienen más o menos claro las instancias psíquicas. A ver, alguien más que me quiera decir ahora qué sería entonces el super yo. Y nada más, perdón, para cerrar, en cuanto al ello, son sí todas estas energías que están reprimidas, pero que por supuesto siempre van a buscar salir para la consecución del placer. La meta de las pulsiones es la consecución del placer. Y se diferencian las pulsiones de los impulsos. ¿Por qué? Porque los impulsos no tienen meta. Es decir, por ejemplo, yo tengo hambre, pero a mí se me antoja creo que ya voy a renovar mi ejemplo porque ya ni existen o no sé, pero un gansito, ¿no? Y alguien amorosamente llega y me dice, pues fíjate que te traje unos chocorroles. Yo voy a satisfacer mi impulso de hambre, ¿no? Mi necesidad fisiológica de darle alimento a mi cuerpo, pero ¿qué no voy a satisfacer? Mi pulsión. Porque mi pulsión, digo, es un ejemplo muy, muy simplista, pero mi pulsión estaba fijada, la meta de cumplir esa pulsión estaba, ¿qué? En el gansito. Y hasta que me coma el gansito voy a estar feliz. Al menos habré satisfecho mi pulsión. ¿Sí? ¿Se comprende esta diferenciación entre impulsos y pulsiones? Entonces, cuando nos pregunten la definición de pulsión, pues no puedo decir que es un impulso. En dado caso sería un impulso muy socializado, muy diferenciado, ¿no? Bueno, también otra forma de definir la pulsión es que está exactamente en el limbo entre lo físico y lo psicológico, ¿sale? Esa también sería otra forma de definir la pulsión, sin olvidar que siempre la pulsión va a tener una meta. Bueno, ahora sí, voluntarias o voluntarios para definir qué es el superyo. Se rige por las normas morales ideales, ¿no? Que tiene la sociedad. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Con quién trabaja este superyo de la mano? ¿Con quién está negociando todo el tiempo? Con el ello. Digamos que sí, pero lo hace a través de la negociación con el yo. Con el yo. El yo es el intermediario, ¿no? Entre el ello y el super yo. Exactamente, Shannon, muy bien. Bueno, ok, lo tenemos claro. Finalmente el yo me parece que es mucho más fácil de comprender. Y a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 estructuras psíquicas que propone la teoría psicodinámica o psicoanálisis? Consciente, perdón, inconsciente, preconsciente y consciente. No, esas, mi queridísima Blanca, son las instancias psíquicas. Pero las estructuras psíquicas son otras. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles crees que serían? Pues no sé si tienen que ver justo con la economía de la energía, donde se habla de una pulsión de vida y una pulsión de muerte, del eros y el tánatos. Evidentemente sí, claro que tiene que ver, buena asociación. Sin embargo, por ejemplo, una persona puede devenir en neurótico, ¿no? Que sería lo que somos todos nosotros, ¿cierto? Tras una resolución edípica satisfactoria, nosotros devenimos en neuróticos básicamente porque comprendimos que ese objeto de amor primario no es nuestro y no solo no es nuestro, sino que es de papá, simbólicamente, y no solo eso, sino que papá y mamá pertenecen a una cultura que es mucho más grande que ellos. Uh-huh. Entonces ahí la persona deviene neurótica porque hubo un corte. Este corte le indica que va a tener que salir digamos, a hacerse de sus propios objetos de amor por fuera de su familia, de su núcleo. ¿Sí? Ahora, hay otras 2 formas de devenir en sujeto, otras 2 estructuras psíquicas. ¿Cuáles creen que serían?
¿No? No lo... Lo de la perversión entraría ahí. Muy bien, sí, Shannon. Muy bien, esa es una de las otras formas de devenir sujeto. Ahí haz de cuenta que nunca, se dice que el sujeto perverso reniega de la castración. Entonces, ustedes saben que todos los seres humanos pasamos por esta etapa donde tanto niños o niñas creemos en la existencia del falo como si fuera un órgano que todos vamos a tener. La niña cree que lo va a desarrollar y el niño cree que la niña lo va a desarrollar, pero el caso es que todos, que mamá inclusive lo tiene. Ajá. Pero después la niña pues se va dando cuenta que no lo tiene y digamos que nunca presenta tanto problema para sentirse castrada, por decirlo así como lo dice el psicoanálisis, pero el niño sí presenta, el varón hombre, sí presenta mucho vericueto, le vamos a llamar, mucho problema para aceptar esta castración en el sentido de que, claro, como él pensó que todos los objetos de amor, es decir, inclusive las mujeres, tendrían que tener un falo, al darse cuenta de que la mamá o la hermanita o la primita, al darse cuenta de que las mujeres no lo tienen, lo primero que va a pensar es que se lo castraron, se lo cortaron, porque él se da la explicación primitiva de que se lo cortaron porque había tenido estas mismas fantasías incestuosas que está teniendo él ahora con la madre. Eso lo explica muy bien Freud y creo que también tendríamos que haberlo repasado, pero me da mucho gusto que sí más o menos tengan clara cuáles son tanto las instancias, que fue lo que tú dijiste, Blanca, como estas que son las estructuras, que ya Shannon aportó la de la perversión. Entonces, el perverso reniega esta castración, no se siente castrado. Por ejemplo, un perverso en tu consultorio es aquel que ya terminó la sesión, tú le indicas que ya terminó la sesión y él se va a quedar ahí postrado e incluso puede que se te vaya a la puerta y se acomode casualmente ahí y no te deje salir. ¿Por qué? Porque al no estar castrado, al no pertenecer a una cultura de castrados, digamos, entonces él es la ley. Ajá, él hace la ley y solo existe su ley. Bueno, eso lo vamos a ahondar más adelante, nada más es para que lo tengan un poquito más claro. ¿Y cuál sería la última de las tres estructuras en las que puede devenir una persona? ¿Cuál nos estaría faltando por acá? Que por cierto, Melanie Klein la trabaja a profundidad. ¿Es la psicosis? Muy bien, Shannon, muy bien. Correcto, entonces las tres, en la psicosis, bueno, a muy gigantescos, grandes rasgos, ¿verdad? En la psicosis lo que pasa es que no, ni siquiera llega la capacidad de simbolizar, dado que el niño o niña están devorados, ¿sí? Por la madre, este tipo, por ejemplo, este doble discurso que se da todo el tiempo, cuando les están diciendo de pequeños, bueno, y nos lo acaba de explicar Melanie Klein cuál es la posición esquizoparanoide, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando una persona, una mamá, o un cuidador primario le está diciendo todo el tiempo un doble discurso a sus bebés. Ay, mi amor, es que tú eres tan bonito si no fueras tan lento. Ay, si no fueras tan lento. Sí, está bien. Ay, Catalina, ¿puedes cerrar tu micro, porfis? Muchas gracias. Y también otro tipo de doble discurso, ¿cuál sería? Así como, ay, mira qué bonita la chiquita, aunque esté bien cachetona. Todo el tiempo le están dando amor y en ese mismo amor le están también dando, ¿qué? Agresividad y violencia, ¿no? Entonces, pues él está ahí construyéndose un yo bastante disociado, ajá, al mismo tiempo, vamos a llamarle endeble, fácilmente quebrantable. Y esto lo que hace es que ni siquiera pueda separarse. Hay muchas formas en las que las personas pueden devenir psicóticas, ¿no? Pero esta estructura sería una que se repite todo el tiempo, que es una cuestión de siempre estar devorados por la madre. Es como estas madres que consideran tan inútiles a sus propios hijos que no los dejan experimentar, no los dejan, por ejemplo, en la etapa oral, que para Freud sería una de las primeras, más bien la primera etapa, después de la simbiosis, después de la diada, ¿no? Entonces el bebé pues está explorando a través de la boca, ¿no? Y la mamá, imagínate que todo el tiempo le dice no. Cada vez que el bebé quiere explorar algo con la boca, la mamá le dice que no. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Aparte de hacerlo un inútil, pues lo está convirtiendo en una persona psicótica.
Porque claro, pues si mamá, yo me siento extensión, recordemos que en esta etapa yo me siento una extensión de la madre. La simbiosis no está diferenciado el bebé de la madre. El bebé se siente una parte de la madre. Es decir, se siente la madre. ¿Sí? Por eso es tan importante el corte y que la persona sea capaz de, la mamá y los papás, que sean capaces de ¿qué? De separar, de individuar al bebé y a su vez que el bebé sea capaz de diferenciarse de este primer estadio de la simbiosis. ¿Sí? Bueno, más o menos se comprende, porque todavía quiero que veamos un videito último, pero ¿sí se comprende? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita, el repaso que hemos dado en el video de nuestro colega argentino? ¿O sí queda claro? Sí, la verdad es que lo explica bien. Sí, ¿verdad? Me cae muy bien aparte es muy joven. Bueno, lo veo joven porque ya tengo 40, pero pues que tendrá sus 35 cuando mucho y me gusta cuando la gente joven lo explica como con mucha frescura, ¿no? Bueno, claro que también vamos a ver gente no tan joven que ya tienen una sabiduría por ahí profunda y que también quizá la clase no será tan dinámica en otras ocasiones, pero, por ejemplo, hay unos videos por ahí, no sé si en esta clase voy a tener chance de pasarlos o no, ya veremos por tiempo, pero ¿ustedes han visto hablar a Piaget? Sí, Qué maravilla, ¿no? Porque ya estaba bien viejito cuando hizo estos videos, pero también es una sabiduría espectacular, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Si no hay dudas, me voy a permitir continuar. Y ahora vámonos vimos la posición depresiva, la esquizoparanoide. ¿Y ahora qué seguiría? Perdónenme, qué estúpida, perdónenme. Los mecanismos defensivos, ¿sale? Ahora sí ya vamos a entrar de lleno al último tema que nos faltaba. Especial atención en este video, por favor. Y ahora sí, cualquier duda, si se traba tantitito el video, si por algo no escuchan, luego me avisan, por favor. Acá está. Sí, maestra. Espero que ya no esté súper fuerte, hasta le voy a bajar un poquito, pero porque este empieza muy... ¿De verdad? ¿Se ve y se escucha bien? No se escucha, maestra. Pero no No se escucha. oye, maestra. Se oye, a ver, ok. Vamos a... Tendría que estarse escuchando. Ah, ya se escuchó, maestra. Espérenme un segundito, ¿eh? Ah, ya, perdónenme, es que me fui al objeto transicional. No, vamos a ver otro. Espérenme. Ay, ¿cómo me regreso? Bueno, dejar de... Ay, perdón. A ver, ahora sí me dicen, a ver si se... Ay. Que han de saber que estoy trabajando con 2 pantallas, entonces me hago bolas. A ver, me dicen si se escucha, porfa. ¿Se oye? Sí, Ah, qué bueno, ok. Hola Patreon, ¿cómo están? Espero que muy bien. Paso por acá por el muro de Patreon, porque después de la última vez que les dejé un video sobre la propuesta de la poción esquizoparanoide en la teoría de Melanie Klein, muchos de ustedes me dijeron que les interesaba también que mencionara el problema de los mecanismos defensivos en la propuesta kleiniana. Así que bueno, les propongo que tomemos unos minutos para hablar de eso. Yo tengo acá mis anotaciones, así que voy a tratar de exponer un poco cuál es la idea de los mecanismos defensivos en la propuesta de Klein, centrándonos en lo que ya vimos, ¿no? En la posición esquizoparanoide. Vamos a arrancar por ahí. Creo que deberíamos empezar por decir que los mecanismos defensivos en la posición esquizoparanoide se caracterizan precisamente por ser procesos sumamente extremos, ¿no? Sumamente intensos, y algunos mecanismos de características omnipotentes. Hace poco hablamos en un video sobre las tres formas de control del objeto
en la propuesta de Melanie Klein. Si no se acuerdan de ese video, se lo voy a dejar acá arriba para que lo revisen. Pero ahí se veía claramente cómo los mecanismos defensivos tienden a ser extremos, intensos y muy omnipotentes en esta propuesta de Melanie Klein. Ahora, ¿por qué son importantes igualmente, más allá de dar cuenta de una forma medio delirante, de una forma omnipotente, de controlar al objeto y de controlar las sensaciones que el objeto le genera al aparato psíquico? Bueno, porque en realidad son indispensables para poder organizar al menos los primeros procesos mentales, ¿no? No pierdan de vista que cuando Melanie Klein piensa en la posición esquizoparanoide, piensa esencialmente en los primeros 3 meses de la vida de un bebé, ¿sí? Entonces, incluso a nivel corporal, ¿no? A nivel de sensaciones, todo es relativamente nuevo. Piensen que estamos hablando de organismos que están aprendiendo cosas como respirar, tragar, ¿no? Cosas que para nosotros muchas veces damos por hecho, y al primer momento de la vida es todo un desafío lograr ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, los mecanismos defensivos propuestos por Klein, lo que generan, lo que permiten, es justamente que se pueda organizar de alguna manera, de una forma precaria y relativamente primitiva, por supuesto, pero que se puedan organizar los primeros procesos mentales, ¿no? ¿Qué significaría en términos dinámicos lograr organizar los procesos mentales? Bueno, lograr contrarrestar la angustia persecutoria que ataca a un yo que en ese momento, para Klein, es un yo sumamente débil, ¿no? Porque recuerden que una de las características fundamentales de la teoría de Melanie Klein es que ella propone la existencia de un yo primitivo, vamos a decirlo, un yo precoz, ¿sí? Una pequeña instancia, a diferencia de la propuesta de Freud, por ejemplo, y a diferencia de la propuesta de Lacan, por supuesto, ella propone que ya desde el primer momento de la vida hay una especie de proto-yo, digamos, hay una especie de instancia yoica muy débil y muy desorganizada y muy primitiva, pero que de alguna forma es constantemente atacada por esta angustia persecutoria que proviene de la proyección en el mundo externo de la agresividad y la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella piensa frecuentemente estos momentos, digamos, esta posición esquizoparanoide, la piensa siempre asociada con estados, por ejemplo, esquizoides graves, o estadios esquizofrénicos graves en el adulto, ¿no? Entonces, de cierta manera, los mecanismos son similares, dice Klein. Piensen que lo que estoy queriendo decir es que se lo piensa abiertamente como mecanismos psicóticos, ¿no? Lo cual nos lleva a otro punto que es bastante interesante, aunque discutible, de la propuesta de Klein, que es que de alguna manera, ¿sí? No sé si decirlo así abiertamente, pero de alguna forma al menos, todo niño, desde esta perspectiva, pasaría por una especie de psicosis infantil, ¿no? De cierta manera, sería esta etapa una etapa normal, que está determinada por mecanismos extremos, ansiedades extremas, mecanismos defensivos súper intensos, ansiedades súper intensas, súper persecutorias, ¿no? Entonces, es como si fuese una especie de mini psicosis original, que después desembocaría de alguna forma como evolutiva en una neurosis. ¿Entienden la idea? Como si en un momento inicial todos fuéramos psicóticos, y de ahí está la posibilidad de evolucionar neuróticamente o no, ¿sí? O la palabra evolucionar no es la más correcta, ¿no? Por el problema de las posiciones, ¿no? Recuerden ustedes que en la teoría de Melanie Klein estas posiciones funcionan de manera pendular, no es una etapa en sentido estricto, no es que uno pase de una a la otra y no vuelve, sino tienen la posibilidad pendular de oscilar de una a otra, pero podríamos decir que cuanto más tiempo esté cada uno en una, o cuanto más fácil se desate el hecho de pasar de la depresiva a la esquizoparanoide, estaríamos hablando de un paciente más grave, por decir lo menos, ¿no? Ella lo piensa abiertamente como un estado de psicosis infantil. Bien. Hablemos un poco entonces de la disociación, de la proyección y de la introyección. La proyección es un mecanismo que ya estaba descrito claramente en la teoría freudiana, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en su texto sobre los celos, ¿no? Estas categorías sobre los celos. Solo que acá, digamos, en la teoría de Klein,
la proyección está claramente ligada a la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, la intención fundamental, al menos como lo piensa Melanie Klein, es justamente expulsar fuera del sujeto la pulsión de muerte que por características innatas lleva adentro. Yo sé que esto siempre es complicado porque, bueno, decir innato, ¿no? O decir que alguien nace con más pulsión de muerte que otra persona, es como una especie de biología imaginaria, ¿no? O sea, como una especie de suposición biológica imaginaria. Pero bueno, así se desarrolla una teoría, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la función estrictamente, si pensamos en la proyección de la pulsión de muerte, cuál sería estrictamente la función? Bueno, depositar fuera del organismo, fuera del yo, las cargas amenazantes de agresividad que son propias, ¿no? Eso es lo interesante de la propuesta de Klein. Es decir, esa agresividad original es propia, solo que después, como es imposible tolerarla adentro, se la proyecta. Eso lo que después va a generar es justamente un exterior que es agresivo, ¿no? Porque la agresividad que era mía se la proyecté al otro y ahora desde el otro vuelve hacia mí, ¿no? El segundo elemento que quisiera mencionar es la disociación, ¿no? Es decir, la disociación surge como una respuesta que tiene el yo. Esto también está escrito en un texto, digamos, no del todo desarrollado, pero sí bastante bien trabajado, no desarrollado al estilo kleiniano, digamos, pero sí bastante bien trabajado, en la idea de la Ich-Spaltung de Freud, ¿no? La decisión del yo en el proceso defensivo. Fíjese cómo, en realidad, el pensamiento kleiniano es un pensamiento sumamente apoyado en el segundo Freud, ¿no? En el Freud que vino después del giro de 1920. Mucho de la teoría kleiniana está estrictamente basado en esos desarrollos, así como, ya se los he dicho muchas veces, mucha de la teoría de Lacan rechaza ese giro, ¿no? Digamos, el Freud que le interesa a Lacan es el Freud antes de 1914. 1914 ya genera un quiebre que a Lacan no le interesa como autor, ¿no? Porque claro, uno busca su filiación de donde puede obtener más fuerza para sus argumentos. Es como cuando uno escribe una tesis. Digamos. Uno escribe una tesis y trata de argumentar su posición basándose en referencias a otros autores. Nunca va a usar los autores que digan lo contrario a uno. Uno siempre trata de buscar autores más o menos familiares con lo que trata de plantear. Exactamente lo mismo funciona como para Lacan y para Klein. O sea, el Freud que le sirve a Lacan es el Freud de 1914 hacia adelante, digamos, mejor dicho, hacia atrás, ¿no? Desde Estudios sobre la Histeria hasta 1914, que es el Freud de la interpretación, es el Freud lingüístico, ¿no? De la interpretación de los sueños, del chiste y su relación con el inconsciente, de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Textos donde uno ve a Freud todo el tiempo haciendo juegos de palabras. En cambio, en la propuesta de Klein, que es una propuesta sumamente energética, por ejemplo, ¿no? El Freud que sirve es el último Freud, el Freud después de Más allá del principio del placer, donde abiertamente se propone la pulsión de muerte. Bien, cerramos ese paréntesis, digamos, epistemológico, y retomo la idea que se desarrolla en el texto de la división del yo, la disociación del yo, ¿no? La Ich-Spaltung, de la decisión del yo en el proceso defensivo, y Klein todavía va un paso más allá, digamos, se funda en ese Freud y sigue, ¿no? La idea es que el yo frente a una angustia persecutoria tiene una forma de defenderse, y esa forma de defenderse es dividirse, es escindirse, ¿no? Entonces, pasa que tanto el mundo exterior como el yo están escindidos. La disociación del objeto, en bueno y malo, también disocia al yo, porque si lo piensan de alguna manera, en el sistema kleiniano, la disociación también es una forma de preservar el yo bueno, ¿entienden? O sea, como está la sensación de tanta agresividad que yo tengo adentro, me estoy refiriendo al bebé, ¿no? Tanta agresividad y tanta pulsión de muerte que yo tengo adentro, escindir ese yo en un yo malo y en un yo bueno, también es una forma de proteger maníacamente al yo bueno. ¿Sí? Como diciendo, son cosas completamente distintas. Ahora, lo que pasa es que después de esa disociación, se disocia todo, se disocia el mundo también. No solo el yo, sino el objeto.
Pero no quiero que pierdan de vista esto, que es una defensa en esta teoría. Es una defensa casi les diría necesaria para proteger al yo en su estado más débil. Entonces, en Klein también vemos una noción de conflicto que es tan característica de la propuesta de Freud, solo que es un conflicto distinto, no es el mismo conflicto freudiano. Digamos, si el conflicto freudiano fuese, por ejemplo, entre liberar y reprimir, ¿no? Entre expresar y no expresar, entre descargar y no descargar, ¿no? Entre una instancia que quiere que se liberen los contenidos para poder descargar el monto de energía que eso implica, y una instancia de censura que trata de que eso no suceda. En Klein tenemos un conflicto distinto, tenemos un conflicto de una lucha entre disociar los objetos o integrar los objetos, ¿no? Esa es como la lucha que se tiene en la propuesta kleiniana. La intención... Perdón que ponga pausa, pero por ejemplo, pensando en sus trabajos que van a hacer este semestre, a ver, van a abordar violencia de género, es el prototípico que ustedes están manejando, ¿cierto? Sí, Sí, maestra. ¿Verdad? Es el compartido por todas las materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, para su materia de metodología, imagino que ya están preparando pues sus proyectos de investigación, ¿es correcto? Bueno, seguramente agarraron temas, pues evidentemente de violencia de género, para entonces fundamentar todo aquello de su marco teórico. ¿Será que Klein les va a servir? Hablando en específico de este conflicto que nos acaba de decir el compañero, el colega argentino, en sentido de asumir estas pulsiones agresivas, que como ya bien dijo, y me dio mucha risa, pues sí, como que la biología imaginaria, ¿no? Pero de todos modos, no porque haga esta broma de la biología imaginaria, no quiere decir que no sean completamente argumentos científicos. El psicoanálisis, pues es una de las ciencias más complejas en este sentido, porque no es positivista, no está tratando de habilitar estas relaciones causales o de explicar las causas de la conducta, sino que está buscando ¿qué? La relación de los significados que dan forma a estas conductas. Entonces, si la conducta que ustedes van a observar es la violencia, en específico la violencia de género, pues tendrán que fundamentar primero que nada qué es violencia, cómo el ser humano llega a estas expresiones de violencia, desde dónde viene, y evidentemente tendrán que fundamentarlo desde la pulsión de agresividad, la pulsión de muerte y todo lo que acabamos de echar este repaso. Entonces les pregunto, ¿creen que Melanie Klein les sirva para esta cuestión? sí. ¿Cierto, Sí, verdad? Y entonces por ahí también ya el conflicto de, ya tienen dos elementos por lo menos para utilizar en sus, porque además es investigación cualitativa, ¿no? Entonces la psicodinamia, Gestalt, humanismo, todas esas quedan perfecto para el estudio de las investigaciones cualitativas. No sé si a ustedes les están pidiendo alguna investigación mixta, es decir, que involucre estadísticas, encuestas, o si está... No, es cualitativa. Perdón, maestra, la interrumpí. No, adelante. Plenamente cualitativa, ¿ok? Entonces, bueno, nada más como para que vayamos hilando por ahí qué cuestiones que están viendo ya nuevas les pueden servir, ¿no? Bueno, ya, perdón la interrupción, nada más porque eso estoy haciendo yo también en mi... Es que también doy metodología, entonces me gusta que vayan como ligando aquellas cuestiones que puedan serles de ayuda en sus marcos teórico-conceptuales, ¿no? Que es una de las partes que más trabajo nos cuesta construir. Bueno, seguimos. De la interpretación por parte del analista, y es un punto técnico fundamental, la intención de la interpretación del analista va a ser justamente ayudar a integrar los aspectos disociados. Si ustedes tienen aspectos disociados del objeto, o del yo, la intención de la interpretación analítica va a ser integrar los objetos, es decir, hacer coexistir, a ver si puedo decirlo así, hacer coexistir los elementos buenos junto con los elementos malos. O sea, dar cuenta que lo bueno y lo malo coexisten. Un objeto tiene elementos buenos y tiene elementos malos, y eso no lo vuelve ni completamente bueno ni completamente malo, ¿no? Sino que lo que eso requiere
que es un claro indicio, esta idea trasciende un poco a cualquiera de los tres autores que he mencionado, pero si hay un claro indicio de algo que podamos llamar salud mental, es precisamente la posibilidad de integración, ¿no? O sea, dar cuenta que aquello que yo amo tiene cosas malas, y aquello que yo odio tiene cosas buenas, ¿no? Es algo sumamente difícil de admitir, incluso en la misma neurosis, ¿no? Que no todo es bueno o malo, sino que hay elementos integrados, y hacia ahí va a apuntar precisamente la interpretación. Y por último hablemos de la introyección, ¿no? Lo que sucede es que al introyectar la relación con el objeto externo, digamos, al introyectar elementos de los objetos externos, se empiezan a constituir algo que está muy bien planteado en la teoría de Melanie Klein, y que está muy bien desarrollado, por ejemplo, en la propuesta del Middle Group, o de Fairbairn, ¿no? En particular, pero del Middle Group en general, que es la idea del teatro mental, ¿no? O sea, de objetos internos que provienen de elementos introyectados de objetos externos, como una especie de representación mental. Obviamente que esos objetos nunca son una copia fiel en la teoría kleiniana, ¿no? Siempre están deformados por la proyección. Porque entienden, acá este es el juego dialéctico que me parece tan interesante en la propuesta de Melanie Klein. O sea, por un lado, proyecto cosas sobre el objeto y luego introyecto cosas de ese objeto. Entonces, elementos tan interesantes como la identificación proyectiva están marcados por el hecho de que nunca uno puede saber qué fue antes, ¿entienden? ¿Qué fue? ¿Que el objeto lo introyecté primero y luego proyecté cosas sobre él, o al revés? Porque entonces ya introyecté cosas de un objeto que tenía elementos proyectados por mí mismo antes. Es una idea súper interesante en un sentido dialéctico, ¿no? Entonces, esta introyección, aun cuando produce los primeros objetos constituidos como objetos internos en la mente del bebé, ya están de por sí deformados por la proyección. Entonces, bueno, esos objetos después pueden ser objetos buenos o objetos malos, dependiendo del monto de angustia o el monto de ansiedad que le haya sido proyectado, dependiendo de la pulsión de muerte y otros elementos bastante interesantes. Ahora, hablemos un poquito de la identificación proyectiva, como penúltima forma de pensar mecanismos defensivos en este momento del pensamiento kleiniano. Lo que permite la identificación proyectiva, que ya se dan cuenta que es como un paso más de la proyección y de la identificación, o sea, de la proyección, del juego proyección-introyección, hay una idea mucho más interesante que es dialécticamente superadora, diríamos, si fuéramos hegelianos, que es la idea de la identificación proyectiva. O sea, la identificación proyectiva es una capacidad omnipotente de liberarse de una parte del self, ¿no? Y colocar esa parte del self en el objeto. El problema que genera, que es claramente observable en neuróticos y muchísimo más claramente observable en pacientes graves, es que genera una confusión de identidad, ¿entienden? Porque, digamos, ustedes se identifican con un objeto al que previamente le habían proyectado cosas. Entonces, la confusión de identidad, que es tan interesante, que yo les planteaba que es como un paso intermedio quizás entre la propuesta freudiana y la propuesta lacaniana, es que hay una pérdida de la diferencia entre el sujeto y el objeto, ¿entienden? O sea, si yo le deposito mi agresividad, y después cuando el objeto es agresivo y persecutorio me identifico con él, se borra la idea de dónde viene la agresividad, ¿entienden? ¿Entienden? Por eso me parece tan interesante, porque hay como una disolución de este ideal subjetivo, de bueno, yo soy yo, tú eres tú, vengo a este mundo para no sé qué, tú vienes a este mundo para no sé cuánto. En la teoría de Klein ya no se sabe muy bien quién soy yo, ¿entienden? Porque yo soy el efecto de identificaciones con objetos que a su vez han sido efecto de mis proyecciones. Es un mundo confuso, ¿no? Incluso si llegara al elemento de la locura, ¿no? Que claramente es un mundo confuso. Pero incluso antes, en posiciones más neuróticas, nunca se sabe bien quién estaba enojado. ¿Entienden? La pareja se encuentran después del trabajo para ir al cine y él le pregunta, ¿qué te pasa?
Y ella dice, no me pasa nada. ¿No? No, algo te pasa, algo te pasa. Ahí, cuando se genere la discusión, porque todos sabemos que eso termina en una pelea, cuando se genere la pelea, si yo fuese un ingeniero, le preguntara, bueno, ¿y quién produjo la pelea? ¿Quién tenía el enojo inicial? Esa pregunta no tiene sentido en esta propuesta, ¿entienden? Porque es como algo que se construye entre el sujeto y el objeto, y ese me parece un elemento sumamente interesante, por ejemplo, con respecto a Freud. Yo siento que después Lacan termina de elevar eso a la categoría de simbólico y la existencia del otro, y una cosa súper interesante, pero ya está planteado en Melanie Klein. Ahora, el elemento positivo, si podemos decir, de la identificación proyectiva, es que de alguna forma, como un fenómeno normal, es la base de la empatía y de la comunicación, la base de poder darse cuenta de cómo está el otro. ¿Entienden? Entonces, todo eso va a depender de esta lucha, que en realidad, vuelvo a decirlo, para mí la diferenciación de la lucha constante en el pensamiento kleiniano es entre integración y disociación, ¿no? O sea, entre amor y odio. Ahí se juega la batalla. Y la empatía y la comunicación son elementos fundamentales para poder resolver dialécticamente el problema del amor y del odio, que es un problema que Lacan claramente identificó con el amo y el esclavo, ¿entienden? Por eso es la referencia constante a Hegel, más allá de si Klein lo plantea o no, es muy evidente. Bueno, eso en cuanto a la identificación proyectiva, y me gustaría terminar señalando algunos puntos de la idealización y la negación. La idealización como mecanismo defensivo de la posición esquizoparanoide, lo que permite hacer es que se aumente. Idealizar significa aumentar los rasgos buenos o positivos y protectores del objeto bueno, y agregarle cualidades que no tiene quizás, ¿no? O sea, como que verlo con ojos demasiado buenos, como agregarle cuestiones demasiado buenas. Lo interesante es que es una forma que tiene el yo para protegerse de la persecución. Digamos, si el objeto bueno es tan grande, es tan bueno, es tan perfecto, de alguna forma se elimina el temor de la persecución. Pero lo que sí hace es generar una brecha aún más grande entre la disociación de los objetos idealizados y persecutorios, ¿no? Entonces, si bien por un lado siempre funciona para protegerse del sentimiento de angustia, estrictamente hablando, para los fines del análisis es contradictorio, porque lo que hace es sostener precisamente la división, o sea, entre un objeto idealizado muy arriba y un objeto persecutorio muy abajo. Este es muy bueno, y la contracara de eso siempre es muy malo, ¿no? La idea sería pensar que nunca nadie es tan bueno ni tan malo, ¿no? Eso es solamente un proceso de idealización o de proyección de aspectos sumamente negativos en un objeto que tiene características, como todos, buenas y malas. Y la negación, por último, es directamente negar la existencia de los objetos persecutorios, ¿no? O sea, los disocia y los proyecta en el exterior. Y listo. Se deshace de ellos de una manera bastante sencilla. Entonces, ¿qué hace el yo? Bueno, identificarse con objetos internos que estén idealizados. Entonces contrarresta la amenaza persecutoria que viene de adentro. Es la típica gente que cree que es muy buena. Yo soy muy bueno y el mundo es muy malo, ¿no? Yo hago todo bien, me porto bien, quiero a la gente, y la gente en general es mala, me traiciona, el mundo es una mierda. Toda la cuestión negativa está volcada en el exterior. Bueno, Patreons, espero haber sido claro. Espero que satisfaga su pregunta de algunos mecanismos defensivos. Bueno, ok, ¿cómo ven? ¿Siguen por acá? Sí, ¿Qué les pareció? A mí se me hizo un poquito más complicado de entender este video. Sí lo es, ¿no? Los mecanismos de defensa kleinianos son algo en lo que podríamos echarnos todo el semestre simplemente tratando de comprender y de darles su debido lugar, ¿no? Para situaciones de análisis. Pero bueno, no tenemos ese tiempo para hacerlo. Si gustan, podemos hacer un último repaso. Nada más que sí tendría que ser en una clase extra, ¿no? No podría ser ya como parte de nuestro plan de estudios para no seguir atrasándonos, ¿no? Nos faltan varios autores. De hecho, tenía por aquí otro videito introductorio
a la teoría ya de Donald Winnicott, pero ya no nos va a dar tiempo de verla. Sin embargo, si quieren, vamos a hacer un último repaso con respecto a los mecanismos de defensa. Los demás, ¿cómo vieron el video? Sí, a mí también se me complicó un poquito más que los demás. Los demás, sí bueno, en este también explica bien, pero sí, como que me revolvió un poquito. Sí, a mí igual. Igual como que fueron ya bastantes cositas y sí me costó un poquito más de trabajo. Tiene su grado, ¿verdad? Y es que también este ya es un psicoanálisis un poquito más avanzado, ¿no? Pero yo creo que echándole ganas me parece que sí les puede quedar mucho más claro. Si quieren, lo podemos por lo menos terminar de afianzar, ¿no? Y ya después nos pasamos a Donald Winnicott, que también es otro postfreudiano para mí de los más grandiosos, ¿no? Y que también nos explica cuestiones muy interesantes. Ahora, en cuanto a los mecanismos de defensa, evidentemente a ustedes les va a servir sobre todo para las personas que vayan a clínica, ¿no? Porque ya teniendo a sus pacientes enfrente, como este último ejemplo que me pareció un poquito más, como se dice en inglés, enlightening, pero como se dice en español, como enriquecedor, por decirlo así, es esta cuestión de saber que si tú tienes una persona que se la pasa de, como dice mi profe de maestría, que es un señor de 81 años y se ataca de risa el solito, es el de víctima, el chiste de hace 2 años, pero bueno, es genial, debería merecer profe. Si tú te la vives en una posición de víctima, finalmente te empiezas a dar, bueno, la persona no, pero tú como su analista te podrías dar cuenta dónde está pecho bueno, dónde está pecho malo, qué mecanismo de defensa está utilizando, en cuál está fijado, ¿sí? Todas estas cuestiones, si quieren, lo podemos hacer en una clase de práctica, digamos, teoría y práctica. Vamos a tratar de unirlas con ejemplos, con casos, ¿sale? Entonces, pues pónganse de acuerdo. A mí, por ejemplo, me quedaría un horario, es que ustedes son tempraneros, ¿verdad? Porque supongo que después trabajan y así. Entonces, tendría que ser por ahí podría ser lunes a las 12 de la tarde, no sé si ese horario les acomode. Sería 1 hora nada más, de 12 a 1. O a la 1, mejor de hecho, si pueden. Si no, váyanse poniendo de acuerdo y quedamos por el chat, ¿sale? Para no quitarles también tiempo de su siguiente clase. No sé si tengan clase, pero ya se nos acabó por acá el tiempo y ahora sí ya nos veríamos directo a la hora que quedemos y le damos un último repaso a estos mecanismos antes de cambiarnos de tema. Ustedes lo deciden y me avisan. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra. Bueno, también guárdense bien sus dudas de lo que vimos ahorita en el video y las trabajamos en la clase extra si es que se da el chance de hacerla. Mariana, ¿nos puedes compartir los links? Es que en el Claro. último tuve muchas fallas de internet y no pude pescar bien las cosas. Claro que sí, Blanca, con todo gusto. Los voy a dejar, Maestra, también otra cosa. pero también en el... Digo, esto ya es independiente, Dime. pero la semana pasada fui a la feria del libro Ay, qué padre. buscando pues algo de Melanie Klein. Ajá. Y no encontré nada. No sé si usted me pueda dar autores o títulos de algún libro para llegar directamente a preguntar por ese autor, por ejemplo, o por el título. Sí, y pues aquí tengo digo, a lo mejor no, yo creo que quieres tener los libros, pero en dado caso de que estén agotados o no, pues también podemos sacar copias, ¿no? Tengo varios, tengo de todos los que vamos a ver este semestre, por ejemplo. Tengo varios mi papá también era psicólogo, mis queridos colegas, entonces él tenía varios de humanismo, ¿no? Porque él era humanista. Tengo las de Gestalt, en fin, tengo una buena, gracias a mi papá, ¿no? Básicamente tengo una buena biblioteca que yo me he aventado desde que nací, entonces pues me gustaría compartírselas con todo gusto, ¿vale? Si no los encuentras. Y claro que te paso bibliografía, Daniel. Por ejemplo, el libro que vamos a revisar de Winnicott es una maravilla, se llama Realidad y Juego. Es una maravilla. Y ya les mostré la vez pasada el de Melanie Klein, ¿no? Tengo nada más unas obras ahí que traen varias, pero creo que les puede funcionar. Pero sí, me recuerdas nada más para ponérselas en el chat, digo, perdón, en el Classroom, ¿vale? Bueno, sí, maestra, gracias. Y bueno, ahí en el video que les acabo de dejar, en el link, perdón, que les acabo de dejar en el chat, ya es el canal de este muchacho, Blanca, entonces ahí pueden, bueno, muchacho que tener tampoco, ya vi que ya no está tan joven, pero bueno, ahí pueden encontrar los que vimos hoy. ¿Te parece, Blanca, o quieres los links específicos? Es que ya los cerré. No,
Está bien, los busco. Gracias. Sí, con eso es suficiente. Muy bien, Blanca. ¿Y alguien más iba a hablar? Adelante. Yo, maestra, de que hace rato me preguntó que por qué entré tarde. Soy Braulio. Así. Ajá. Es que había preguntado en el grupo que si ya estaban en la clase, pero como me han dicho que no, pues estaba esperando a que dijeran si ya habían entrado o no, y pues me confié, y ya cuando yo entré aquí al link, ya estaban en clase. Ok, mira, como son clases de 2 horas, suelo darles entre 5, 10 y a veces hasta 15 minutitos como para que se relajen entre clases, y la mía va empezando, si es a las 11, 11:10, 11:15 máximo. A partir de 11:15, ya los que entren después de 11:15 van a empezar a tener ausencias o por lo menos retardos. Entonces, para que lo tengas en cuenta, ¿sale? Sí, maestra. Pero por hoy no te preocupes. Bueno, ya me voy, chicos, estoy muy paciente. Les mando un abrazo fuerte. Hasta luego, maestra. Gracias, hasta luego. Igualmente, maestra, hasta luego. Avísame. Gracias. Hasta luego.